tal? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo en vivo y en directo como todas las noches. Así somos. Buenas noches, queridos compañeros. Hola, maestrísima. Hoy hola, día hola. Un tema especial, particular y muy lindo, y que por cierto tiene que ver con la historia misteriosa, por lo demás, de la Virgencita de Guadalupe. Estoy seguro que usted la conoce, y si no, tenemos detalles y pormenores de toda esa imagen de divinidad que por supuesto la sostiene. Aquí tenemos Cortina Conspiración Salfate. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Muy buenas noches a todos quienes participarán de este tema desde ustedes, desde la casa, porque quiero decir que si la fama aplicase a los íconos religiosos de la cultura cristiana, sin lugar a dudas, yo creo que el primer lugar tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y con este cuadro en particular que usted, si es que se encuentra en la capital del pueblo azteca, podría ir a visitar, y es algo que se lo recomiendo. Sepan ustedes... ¿Tú fuiste al lugar? Mira. De hecho, en términos estadísticos, fíjese, desde hace 2 años que la Virgen de Guadalupe tiene más visitas que la Capilla Sixtina. Y eso no es casual, queridos amigos, porque la sencilla razón de que este cuadro, y quiero que lo entiendan desde ya, es un milagro en sí mismo. Es una pintura que no fue hecha por el ser humano, no está hecho por el hombre. Es la propia Virgen quien impregnó, como un milagro en sí mismo, esta pintura sobre un ayate. Para que se vaya entendiendo, es sobre un trozo de tela que es lo más comparable a un saco de papas. Con toda esa dificultad, este cuadro que por más de 500 años hoy día persiste, es, y insistiré a lo largo de este programa, es una manifestación divina y por tanto un milagro en sí mismo. Esto data del año 1531, estamos viendo imágenes tal como hasta el día de hoy se presenta. Visita obligada, por supuesto, para el Papa cuando ha ido a México, y a no dudar que integra un proceso de visitas, de renovación de fe. Incluso Lama nos contaba que fue con su familia y que él, confesamente, no tiene mayor atracción ni vínculo con los credos cristianos. La verdad es que incluso nuestro querido compañero, que en estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones, sintió un pequeño palpitar distinto dentro de su pecho, entendiendo de que estuvo a metros de lo que es una manifestación que nos llega directamente desde el cielo, porque no es menos que eso. ¿Sabes qué, Salfa? Yo también fui, yo era niña, y tampoco tenía así como un tema de fe tan fuerte y tan profundo, y también sentía algo como bien potente, sobre todo cuando uno va pasando, viste que hay como una escalerita mecánica por la que tú pasas por el frente, y se siente algo bien impactante, como una plenitud especial. Y me acuerdo que hay un buzón donde tú le haces tus peticiones, tú las escribes y las metes en el buzón. Y en ese momento yo hice mis peticiones y después se me cumplieron todas, así, pero al pie de la letra, y peticiones de niña, que no eran cosas, eran como súper concretas, y se me cumplieron todas. Todas, te lo juro. Ahora, te creo absolutamente. Me encanta la Virgen de Guadalupe. Yo no sé si a ti te pasa algo en particular, yo sé que es muy creyente, Camila, que tú eres una persona que es capaz de integrar muchas ideologías. Tú has de alguna manera destilado distintos conocimientos que pueden provenir de distintos áreas de tanto del esoterismo como de religiones tan dispares como son las que nacen en Asia. A mí, en particular, fíjate, Juan Andrés, que de verdad la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen que a mí me gusta muchísimo. Claro. Y me gusta muchísimo por varias razones, incluso razones más bien antropológicas. Creo que la idea del mestizaje que representa la Virgen de Guadalupe es maravillosa. Ella incorpora en sí misma no solamente el credo cristiano, sino que también es la imagen de una mujer de un pueblo originario, es una mujer indígena. Y en ese sentido me parece que es de una belleza tremenda, además de tener en sí misma, y aquí yo creo que tú nos puedes dar muchas más luces del tema, elementos cósmicos, desde su atuendo, ¿cómo se llama? Su capa, su túnica, gracias. Exactamente. Ella establece cosas realmente preciosas, entonces creo que ella es un personaje que va más allá, de verdad. Yo he conocido gente que ni siquiera es creyente, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe, encuentro muy lindo lo que acaba de decir Carla, yo creo que va más allá del credo católico.
Y creo que eso es una cosa realmente preciosa. Sin lugar a duda. Hay que entender que la historia de la Virgen de Guadalupe parte desde el 9 de diciembre del año 1513 y llega a su máxima concretud el día 12, pocos días después. Esto parte con un milagro. Hay un indígena que fue de alguna manera llevado al credo cristiano por unos monjes franciscanos, me refiero a Juan Diego, que posteriormente fue canonizado incluso, en donde él va, ¿cierto?, caminando por una ruta relativamente desértica, camino de tierra, digamos, que está en menesteres de buscando fruta y cosas para alimentarse, y va derecho al pueblo principal, y de repente lo que él nos comenta es que el trinar de los pájaros que estaban ahí, ¿cierto?, en medio de la foresta, comienza a entender el significado de estos sonidos melodiosos de estas aves. Entiende en definitiva como un lenguaje. Exactamente, que ojo, ese es un relato que muchas personas que han entrado en contacto con procesos milagrosos dicen que de pronto logran entender lo que las plantas quieren decir, lo que los animales quieren comunicar. Es como si entraran en esta cosmogonía donde ningún lenguaje le es ajeno, incluso con aquellas criaturas que no verbalizan, como nuestros idiomas, por ejemplo. Juan Diego, este indígena, comienza a entender el idioma de los pájaros y dicen que comienzan a llamarlo por su nombre. Se acerca en un apartado del camino y es cuando se le presenta en gloria y majestad, envuelta en una radiante luz, la Virgen, y por supuesto él la reconoce de inmediato. Él siente de buenas a primera que esto es una especie de premio o reconocimiento del mundo de la divinidad cristiana respecto a su conversión, diciendo, como bien decía Jaime, que es alguien que pertenece a los pueblos originarios, a las primeras naciones, ¿cierto? Con otro grupo de creencias, con ritos que son tan distintos, ¿cierto?, a los que vemos en misa cada domingo. Y de repente ve que la Virgen se le presenta y que tiene unas palabras muy específicas, más bien unas instrucciones para él. Y le pide de manera así directa, sin darse más vueltas, que espera que le cuente esto al cura principal del pueblo, que ella le ha aparecido y que quiere que hagan un templo precisamente en este lugar donde esta imagen se abre frente a sus ojos. En el Cerro Tepeyac. En el Cerro Tepeyac, exactamente. Que era muy árido y en ese momento era invierno, ¿no? Exactamente, donde nada podía proliferar. Florecer. Y atención con eso, porque ojo con lo que va a ocurrir acá, porque hay 3 milagros que la Virgen tiene que hacer ante la incredulidad de los líderes de la iglesia local en aquel momento. Y se puede entender hasta cierto punto, porque llega fervoroso de su fe, de su nueva religión, este indígena, y cuenta que ha visto a la Virgen y la verdad que no es bien recibido. Digamos que derechamente no le creen. Es por eso que la Virgen, a partir de ahí, porque necesita convencer a los líderes, representantes de la Iglesia Católica en ese momento, que si bien ella eligió a un personaje humilde, los de las altas esferas de la Iglesia Católica no le creyeron, decide obrar 3 milagros. De hecho, los 2 primeros también fueron ignorados. El primero es que un tío de Juan Diego, este indígena a quien se le aparece la Virgen, estaba desahuciado. Se decía que le quedaba cuando mucho 24 horas de vida. Mira. Está con una enfermedad que había germinado en él, un decaimiento físico al punto que pensaban que no iba a llegar más allá del próximo fin de semana. Y de repente le dice, yo voy a sanar a este pariente tuyo como una demostración de mi poder y para que este jefe de la iglesia, de la capilla de tu pueblo, se convenza de que yo me he aparecido solo ante ti. Perfecto. Y obvio, este hombre se levanta, no puede creerlo, milagrosamente está más sano que nunca. Van con él una vez frente al cura principal, ¿cierto? Que es Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, claro, ni más ni menos. Y aún así, él hace esta actitud necia de oídos sordos, de no querer ver, siendo que la Biblia dice que el que tenga ojos que vea, y no lo pesca. Él quería pruebas. Él quería pruebas, y la primera no le bastó. Y tienes razón, es loco porque la fe es creer sin ver. Es creer ciegamente. Claro, digamos. y él le Desde pide ahí. más pruebas, más Pero pruebas. fíjate que ahí hay un elemento que no es menor y que es un elemento histórico de cómo lamentablemente la Iglesia Católica ha obrado desde una ceguera, como muy bien dice Carla. Hay un hecho que es muy importante,
que es la controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid Ajá. es un juicio que se desarrolla mucho tiempo antes, en todo caso. ¿Cuánto fue esto? 1530. Ah, no, entonces no mucho tiempo antes, en realidad. Fue justamente en este periodo. La controversia de Valladolid, para que ustedes sepan en sus casas, es un juicio que se desarrolla en las colonias españolas en Latinoamérica para ver si es que efectivamente los pueblos originarios, los indígenas de las distintas colonias, eran o no eran seres humanos, tenían alma o no. Y en la controversia se decide que los pueblos indígenas tienen alma, y este es el dato perverso de la iglesia en todo caso, se decide que los pueblos afrodescendientes no tienen alma y por ende pueden ser esclavizados. Exactamente. ¿Por qué digo que esto? siga funcionando Para que la siga funcionando la maquinaria. maquinaria económica. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es bien interesante lo que está planteando Juan Andrés, porque en definitiva tenemos que entender que en ese minuto la visión de la iglesia era una visión muy reactiva a que los pueblos originarios se acercaran. Si bien querían evangelizar, no había un respeto por esto. Y por eso yo insisto que es tan bella la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque aúna justamente el pueblo originario con la... llamado. Exactamente. Claro, hay un contexto que lo define y que tú lo aclaras muy bien, Jaime. Ahora a mí me recuerda mucho también a otro contexto y a otra adaptación social que tiene que ver con Jesús. Ajá. Con Jesús pasó lo mismo. O sea, de hecho, no sabemos lo que pasaría si apareciera de nuevo. Yo no sé si lo mandan a la cruz de nuevo. Exactamente. O sea, Jesús tuvo que hacer milagros, curar a los leprosos, dividir el mar, el agua en vino, todo lo que ya sabemos. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua, por ejemplo. Entonces, si no, él no era un enviado, no era el elegido, no era el Hijo de Dios. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo con la Virgencita de Guadalupe, que también es otra representación muy digna de divinidad. Pasa lo mismo acá, no es el mismo ejemplo, hay un patrón que y tiene que ver precisamente como aquí se estableció con este hecho histórico. Estamos hablando de 1531. Claro. En 1492 un Colón llega a este continente, imagínate. Claro, no ha pasado nada de tiempo. Y hay una negación respecto a la participación de los indígenas respecto a cuál es la importancia de cuánto ellos tienen que aportar a la iglesia. Finalmente la iglesia los veía así como, ya, ustedes bárbaros, los vamos a evangelizar y obviamente ustedes hagan caso nomás, pero ustedes decirnos a nosotros devolvernos nuestra propia creencia por ningún motivo. Oye, perdón, tengo que rectificarme, Moisés divide el mar, no Jesús. Sí, sí, usted lo entendió claro. Pero la intención está clara, ¿no? Las pruebas. Sí, a mí me parece que hay un patrón y que tiene que ver también con la Iglesia Católica, ya no sin indagar mucho en eso, pero me parece que siempre hay que estar demostrando de alguna manera que acá hay un ente, un referente que tiene que ver con la Iglesia Católica, otros santos, vírgenes. Ahora estamos hablando de la Virgencita de Guadalupe, que fíjate que hay una devoción tan grande porque además es una virgen que es muy cumplidora. Tremendamente. O sea, acá no solamente hablamos desde la comunidad mexicana, estamos hablando a nivel mundial. Exactamente, porque nosotros tenemos nuestra virgen también como Virgen del Carmen. Claro, patrona, de hecho, por supuesto, patrona de Chile, pero la Virgen de Guadalupe, la verdad es que todas, digamos, la tienen como su principal o su segunda virgen, digamos, de preferencia. Totalmente. A propósito de lo que tú decías, esto fue en 1531, hacía solo 10 años que había descubierto Hernán Cortés México, que en ese momento se llamaba Tenochtitlán. Exacto. Y otro tema en cuanto al contexto histórico es que aparece la Virgen queriendo traer paz y consuelo a un pueblo en el que había más de 300 tribus indígenas enemigas, donde primaban los aztecas y donde al ser todos enemigos había mucha violencia, mucha guerra, sangre, pelea, y el dios de ellos era Huitzilopochtli, que era un dios guerrero. Lo pronuncia perfecto. Y su madre era una serpiente. Y Guadalupe significa Cuatlazupe, que es la que pisa la serpiente. Exactamente, que es parte de la bonita esa analogía. Sí, pues ella pisa la serpiente, la guerra y todo lo que tiene que ver con la oscuridad. De hecho, es lo que representa, ojo, este recuadro, ojo, cuando empezamos a hacer el listado de todo lo que representa, usted no lo va a poder creer. Ahora, lo que dice Carla es maravilloso, que solo al arcángel Miguel se le permite pisotear a Satanás, que al dragón, digamos. Pisando al dragón o derechamente a la serpiente, ahí que lo tiene completamente doblegado. Primer milagro entonces, que no es escuchado, ¿cierto?, por este obispo, que es sanar de manera milagrosa, espontánea, para nunca más tener que volver a lidiar con enfermedades, al tío de Juan Diego. Como no le creen, están en invierno. Ella se aparece en un lugar que es árido, más bien, es desértico, es un poco ingrato con las flores. Por lo mismo dice, ok, voy a invertir esta situación.
lo llama Juan Diego y hace que todo ese sector de la montaña, de la noche a la mañana, donde solamente había tierras y piedras y algunos cactus, Invierno. exacto, y invierno, se puebla con un mar, echando atrás, digamos, cualquier tipo de granizo, nieve, etcétera, etcétera, se puebla con un manto de flores multicolores. Qué bonito. Que eso, inimitable, nadie podría llegar, ni que se pusieran todos los indígenas de acuerdo, podrían ir a Exactamente, a plantar, digamos. ni mucho No, menos. no. Y entonces hace este llamado. Una vez más, este obispo no cree y dice, a ver, tráeme esas flores. Y aquí viene implícito el tercer milagro. Porque él dice, ya, le tengo que llevar estas flores. Bueno, voy a tratar de llevarle un poquito de cada una, claro, todas las que pueda. Se saca su ponchito, que para que ustedes entiendan, más o menos, para que tengan un referente, es como un saco de papa, o sea, así de... Sí, claro. Así de irusto, digamos. Es de ayate. Claro, es un ayate, que es el nombre. Agarra, se lo saca y arma como una bolsita y junta todas las flores y llega de nuevo donde lo están esperando así, ya con una cara de lata, así como, claro, aquí viene de nuevo este tipo a decir que habló con la Virgen. ¿Cómo? A mí, que soy el obispo, no se me ha aparecido, en mi vida me ha hablado y se le apareció a este personaje que en realidad hoy día está riendo la papa porque lo convertimos en cristiano. Mira, ese era el pensamiento, que cuántas veces ha ocurrido en la historia. Abre su ayate, abre este ponchito, abre este saco y al caer las flores se dan cuenta que está impregnada esa pintura que están ahí. Qué bonito. Ojo, insisto, esto es un imposible. O sea, sí. ¿para qué les cuento? Que esto que tiene más de 500 años, de cuántas veces han tratado de imitar eso con la tecnología moderna. No se puede hacer. Esto es una pintura que es hasta este momento irreproducible por la mano del hombre. La cantidad de símbolos que ya vamos a revisar, la cantidad de estrellas que están en su manto, lo que está pisado, el color de sus manos, todo tiene un significado profundo. Es un cúmulo, es una verdadera galaxia de símbolos lo que tiene obviamente este Virgen. Tenemos la descripción precisamente y va con esto el siguiente testimonio. Mira. Il monte Tepeyac è roccioso. El monte Tepeyac es muy árido y era diciembre, por lo que encontrar rosas era algo imposible. Sin embargo, el campesino Juan Diego encuentra lo que el obispo le había pedido. Mete las rosas en un atillo y cuando se las enseña al obispo, con gran sorpresa, descubre que donde estaban las rosas aparece esta bellísima imagen de la Virgen con rasgos y vestidos indios. Jaime, ¿tú querías puntualizar algo No, acerca de lo que está que es hablando? muy bonito esto porque efectivamente lo que está diciendo ahí en esta, lo que acabamos de escuchar, claro, la imagen de la Virgen de Guadalupe se asocia mucho a las rosas blancas. Y efectivamente lo que se le pide fue que crecieran rosas blancas en el monte y era imposible. Era imposible. No, las rosas no son... Por locación y época. Por locación y época y además no son propias de Latinoamérica, del lugar. De ahí un Y milagro. justamente se dan las rosas blancas y de hecho justamente la ofrenda que se le hace a la Virgen de Guadalupe Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy es una rosa blanca. Mira, ahí está el Entonces ese es el significado. qué lindo. Que yo se me había olvidado. Yo sabía que había una relación Ahí entre está. la rosa blanca y la Virgen de Guadalupe. Ahora, cuando abren Sí, ¿qué pasa ahí? este saco y caen las flores y de repente está y ven Es impregnada impresionante eso, ¿ah? esta pintura con un nivel de complejidad y detalles que ya lo vamos a ver, porque incluso hay datos astronómicos ahí. Sí. O sea, estamos hablando de mucho antes que la ciencia pudiese dar cuenta de cómo funcionaba el sistema por completo, nuestro sistema solar y cuál era la posición estelar de las distintas fechas en la época de la historia del hombre. Eso quedó impregnado por la inmensa sabiduría directamente desde la divinidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa Virgen se dan cuenta ya en este momento innegable para el obispo porque se empiezan a revisarlo, a tocarlo y se dan cuenta de que esto es claramente, están ante un prodigio, están ante un imposible. Se le viene de inmediato una imagen que es algo que él muchas veces ha leído en misa y que es el pasaje del capítulo número 12 del Apocalipsis, libro de San Juan de Revelaciones, con que se cierra el Nuevo Testamento del libro sagrado para los cristianos, que es la Biblia. Porque la Virgen que está representada en esta pintura, además de otros datos, es la que se venía profetizando desde las Sagradas Escrituras. Como dice Apocalipsis 12, el libro de Revelaciones de San Juan, lo siguiente, mira. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, capítulo 12, libro del Apocalipsis, y que es esta representación para que esta cultura, este dato claramente, Juan Diego no, obviamente no tiene ese dato, pero el obispo ya a esta altura es innegable. Ojo, este texto por supuesto que continúa y da otro dato. Que ojo, lo que voy a decir posteriormente, esto les va a sonar quizás un poquito excéntrico, fue confirmado porque esta pintura ha sido estudiada por científicos. Escúchame, no cualquier científico. 2 de ellos son premios Nobel. Uno de química, premio Nobel de química, y que simplemente su informe final, cuando le han pasado que analice esta pintura, dicen, ¿saben qué? Yo me retiro, porque la explicación que puedo dar de esto no me corresponde en mi área, porque mi área es científica humana. Claro. Y esto está más allá de lo que nosotros conocemos. Salta. Cortito, en lo que continúa en ese texto es que dice en Apocalipsis que esta imagen de esta mujer que está pisando la luna con una corona de esa estrella está embarazada. Y uno de estos científicos, sí, incluso sufriendo dolores de parto. Esto pasa, nosotros sabemos que Jesús nace un 25 de diciembre, ¿cierto? 24, ¿cierto? En esa víspera. Claro. Ya, y esto está en el 9 de diciembre. Vale decir que ella debiera estar en sus últimos días, Claro que sí. ¿cierto? Como si estuviera en labores de parto, que es lo que dice el experto en la materia, y ella tiene este pequeño bultito donde al parecer es una virgen a punto de dar a luz al Hijo de Dios, ni más ni menos. Lo que te iba a decir es que no es menor toda la historia de la tilma de la Virgen de Guadalupe, porque como tú decías, ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para la ciencia. Sí, claro. Y uno de los grandes puntos en los que se debería unir ciencia con fe. Tal cual. Que es algo a lo El que enemigo, vamos apuntando y que ya se van. Sí, se ha ido cambiando separando camino. demasiado. Pero Están ya muy van en divorciados hoy camino, en yo día. creo, a unirse. Pero sí, ha sido uno de los grandes ¿Sabes qué? dilemas de la ciencia. Mira, que no ha podido yo resolver. quiero reabrazar lo que estás diciendo, porque esta pintura, que ya lo había deslizado Jaime, nació para algo, para unificar, que eso es religión. Religión eso. es un verbo, o sea, es la palabra, el sustantivo de que es religar. Religar es tener que volver a unir lo que alguna vez estaba junto y el hombre se dedicó a dividir. Que ese es lo que hace el diablo, lo que hace Satanás. Satanás es dividir, de hecho eso significa su palabra, ir perjuriando para que las cosas se dividan. Lo que antes estaba unido comienza a generar divisiones. De hecho, si usted se fija en las manitos, una es morena y la otra es más blanca. Ay, qué bonito. Eso es un detalle precioso porque es estas dos manos juntas. Tienes toda la razón. Es esto, el pueblo querido de México, las primeras naciones que hoy día se encuentran con la fe cristiana y que yo voy a proteger, y ustedes que vienen del antiguo continente, que son obviamente anglosajones, caucásicos, lo que tú quieras, son dos manos unidas. Qué O sea, buena. eso es, ya, solo eso es como... ¡Wow! Sí. O sea, eso es tremendo. O sea, en términos de simbología, porque, a ver, como es un profesor de arte, entre otras especialidades, Jaime Coloma, estéticamente, simbólicamente, esto es un monstruo de información. Bueno, es que eso, fíjate que eso iba a comentar, porque más allá, pongámonos en el caso escéptico a 1000, que nadie crea esta historia preciosa que estás contando. Más allá de eso, el nivel de simbología que tiene es tremendamente profundo. Y es un nivel de simbología, y aquí sí yo quiero ser súper agudo, porque es un nivel de simbología que no estaba acorde a la época. Establecer la idea de que las dos manos se junten, que una sea una mano, por así decirlo, blanca, y la otra una mano de un pueblo originario, más bien oscura, De hecho, morena. la morenita también le dicen esta vez. María le dice la morenita. Claro. Es muy interesante desde el punto de vista simbólico. Y si ustedes se fijan, si estamos en 1531, a ver, ese nivel de simbolismo no se daba en el arte. Es un nivel de simbolismo que uno puede empezar a ver mucho tiempo después. Claro, Toda está muy la avanzado. razón. Está muy para la avanzado época. para la época. O sea, lo que Exacto. quiero decir es que, a ver, yo sé que es difícil de pronto para la gente en su casa lograr entender esto, pero tratemos de pensar como pensaban en esa época. Y en esa época era imposible que alguien entendiera esta juntura, menos desde una perspectiva
pictórica que es claramente renacentista, que eso también es interesante. Estas segundas lecturas. Estas segundas en una lecturas pintura. es muy potente. Entonces, incluso aunque uno fuera súper escéptico, ya es bastante milagroso si es que hay un artista detrás que haya hecho este símbolo. ¿No es tan popular esta información que tú nos cuentas, o sí? ¿O yo desconozco totalmente? Yo también creo, yo creo que sí. Buen punto. Eso no es Mira, nuevo para mí. Yo tampoco lo había cachado nunca. Hay una historia que se Lo que pasa es que, mire, documentales, después si usted quiere revisar, están todos muy gentilmente colocados en YouTube, ¿cierto? Con subtítulos o hablados en nuestro idioma materno, el castellano, que son de larga data y de mucha duración, y la cantidad de símbolos y de mensajes que tiene esta pintura, que los vamos a revisar varios de ellos, son tantos que algunos contemplan algunos, otros documentales otros, claro. Pero tienes razón, el de las manitos de 2 colores es algo que se menciona muy de vez en cuando, sí. Porque entendamos, dentro de todo sigue habiendo, pucha qué pena, una resistencia, porque finalmente, claro, el pueblo cristiano se apropia de esto, y no lo olvidemos, ella se le apareció al más humilde de los indígenas para convencer a un obispo que hizo 2 veces oídos sordos, casi como la negación de Pedro y Jesús, y que finalmente ya no pudo más, imagínate, y que no quería escucharlo de este indígena. Dijo, no, o sea, que me llegue este recado, pero no por este medio. Finalmente tuvo que ceder. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que llamó la atención es que trataron de entender con qué estaba pintado, qué esencias vegetales utilizaron, y comenzaron a darse cuenta que esto duraba y que mantenía su brillantez. Ojo, tiene otra cantidad de datos, y que sé que me entusiasmo, pero la cantidad de cosas que tiene. Ese cuadro tiene temperatura, ese cuadro tiene visión propia. Es una cosa realmente impresionante y maravillosa. Tiene vida. Tiene vida. Es que eso es lo que quiero que entiendan, porque no estoy exagerando. Ha sido probado y les voy a demostrar con nombre y apellido de distintos científicos. Uno de ellos, hay 2 que se juntan en este dato. Intentan reproducir esto. Dicen, tráigame al mejor pintor que todo, porque queremos, pues, cosa que no se vaya a echar a perder. Eso es lo que temían. Al principio estaba sin vidrio, colocada así nomás. Y la pintan así por si es que acaso hay que mostrarle a otra gente. Tratan de hacerlo. Bueno, esa pintura dura muy pocos años y se deteriora. En cambio, la otra sigue prístina. Claro. Y de repente, con el paso de las décadas, con el paso de los siglos, un astrónomo y matemático en realidad se da cuenta que dice, oye, tiene estrella este traje. Sí, claro. ¿No será que...? Y termina descubriendo lo siguiente. Atención, atención con este dato. A ver, veamos. Sí, yo lo había escuchado. El médico y matemático José Ignacio Bartolacci, intrigado por la resistencia del ayate al paso del tiempo, decidió en 1788 experimentar con los efectos del tiempo y las condiciones en las que se encontraba la imagen. Bartolacci hizo pintar una copia de la Virgen sobre un ayate y la colocó en la capilla del Pocito a 100 metros de la original. 7 años más tarde, la réplica fue retirada. Abrieron el cuadro, sacaron el ayate y se les partía sin más, se les pulverizaba. Una especie de degradación química que ya no había consistencia ninguna. Sobrevivió por completo. Esto que no tenía deterioro con el paso del tiempo, ni hasta ahora, han pasado más de 500 años, imagínate. O sea, casi 500 años. Y todas las reproducciones que se han hecho de la mejor manera en distintos siglos, la verdad es que el que más duró fue 7 años. Se echa a perder, se destiñe, hay que cuidarlo mucho. Y el polvo, todo. Y otra cosa, la primera vez dijeron, oye, hagámoslo sobre una textura igual, traigan otro ayate y lo pintamos. De hecho, no pudieron hacerlo. Esta pintura tiene inteligencia, tiene vida, pero tiene inteligencia propia. Algunos de los colores negros que ustedes ven, ¿cierto? Sí. Porque, ojo, ven el que tiene la mitad, ¿cierto? Ella, porque tiene el pliegue de la ropita, la Virgen. Ya, esa es la costura del saco por la mitad. La pintura aprovecha los pliegues y los defectos del saco para pintarse a sí misma. Algunos negros son agujeros que tenía. Qué bueno. Y lo ocupa como color negro. Y lo que es la mitad de la pintura, que es la costura, que es donde junta, digamos, esta mantita, lo ocupa para hacer como que si fueran pliegues de la ropa de ella. O sea, tiene una inteligencia estética al momento de pintarse. Y aquí es lo que voy. Finalmente, cuando varios científicos comienzan a decir, ya, ¿y qué más podemos descubrir? Porque en realidad estamos frente a un milagro, una pintura que la Virgen nos regaló. O sea,
De eso ya no cabe duda. Y aquí es donde aparece el científico matemático Fernando Ojeda Llanes, que él comienza a revisar el conjunto de estrellas que están en el traje que está hablando más. Atención. ¿Podemos, por favor? Mira, acerquémonos a ver qué tal y explícanos. La verdad es que es muy difícil, siempre es un poquito ingrato tratar de concebir los reales colores. Esto es una reproducción, es un poquito más grande que esto, la pintura. Sí. Bueno, y ya que hemos visto, ¿cierto? Aquí quizás no se nota tanto. El color de la mano. Un poquito más oscurita sí, acá, un poquito, sí. en la parte del dorso y más clarito ahí. Pero ok, vamos al punto. Este científico matemático que es llamado para ver si puede entender partes de la simetría. Perdón, lo que les decía. Sí. Estos negritos de ahí, estos negros de acá, ¿cierto? Este negrito que decía, son parte hoyitos que tiene esta tela. Y los ocupa para pintarse de negro. Ya. Y esto que se ve acá, que es como la línea del medio, que son los pliegues de la ropita de ella, ¿cierto? Que va de acá, va por la mitad de ella. Esto es la costura que une un pedazo del saquito para allá y para acá. O sea, utiliza inteligentemente, ¿cierto?, a la Virgen. Ahora, ¿ven que este manto tiene estrellas? Sí, ¿Ok? sí. Este científico matemático hace un descubrimiento maravilloso, que incluso él no lo creyó. Dijo, ¿saben qué? Aquí voy a quedar ridículo si digo esto. ¿Por qué? Se lo presentó un colega, ¿Ya? no le dijo de dónde sacó las estrellas y luego se lo mostró a otro que sí le dijo de dónde venía esta pregunta que era si es que estas estrellas representaban algo. Y los dos estuvieron de acuerdo. Y fue él cuando él decide entregar la información. Esta aparición de la Virgen, el 9 de diciembre de 1531 y finalmente en el 12 de ese mismo mes, cuando aparece esta pintura de manera milagrosa, esto ocurre 7:15 de la mañana de ese día. Ya. ¿Sabe lo que descubrieron los científicos? Que estas estrellas que están acá es la posición de las estrellas en el punto donde apareció la Virgen de la fecha 9 de diciembre de 1531. Eso es un imposible. Las estrellas están colocadas en la posición sobre este espacio. Si yo como desde la Tierra me coloco en este punto en la Tierra, en ese cerro, ¿cuál era el nombre? Tepeyac. Tepeyac. Y yo arriba, como científico con telescopio y todo lo demás, veo cuáles son las posiciones de las estrellas, serían esta conformación estelar y ninguna otra. Hace 10 años. O sea, ¿y eso fue aceptado inmediatamente? Hay un estudio, me imagino que, se corrobora ¿sabe con por esto? qué? Porque, ¿cómo hacen esto? Esto lo colocan en una plantilla. Claro, como que lo proyectaran. Exacto. ¿Ya? Y lo que hacen, de hecho, hoy día, bueno, en plena modernidad, uno puede hacer eso. Uno puede decir, ¿cómo estaban las estrellas? Hay programas, software gratuito, pero dice, ¿cómo estaba la posición de las estrellas cuando yo nací? A tal hora y tal fecha, y comienzan a moverse las estrellas así como que corren rápido, llegan al año, ¡pum!, y se colocan y se instalan. Eso lo utilizan los que leen cartas astrales, ¿cierto? Exactamente. Lo que hacen ese tipo de lectura a partir de los astros. Y eso es una representación del cielo a esa hora. O sea, ¿sabes lo que pasa, Salva? Que uno a simple vista no ve todas las estrellas, pero si hacen un acercamiento, se ve el cielo completo. En el manto de la Virgen de Guadalupe, y ahí se ven todas las constelaciones y los planetas. Claro, exactamente, Es eso, sí, yo son había las escuchado, es maravilloso, sí. Con la entrada del sol, de la luna, de todo, y es como si fuera una foto del cielo de ese día a esa hora. Exacto. Lo que tú acabas de decir es perfecto, porque además hay otro dato. ¿Cuál? Tuvieron que pasar siglos para que de repente hayan inventado los rayos X y los sistemas de escaneo. Y los pasaron por la pintura y se dieron cuenta que además del cuadro, con las imágenes y los símbolos que nosotros y todos estamos viendo, tiene más cosas pintadas, porque la Virgen tiene un aura. Sí, claro, que es muy característica. Esa aura contempla las características de ser un exceso de luz y por lo tanto tapa algunos detalles que solo a través de rayos X u otras maquinarias tú puedes ver que hay otros dibujos dentro de esa aura. Y ahí, lo que dice la Carla, está el resto de las estrellas que termina de completar la imagen perfecta de cómo era, como decía nuestra amiga, una instantánea del cielo estrellado en aquel momento. Perdona, pero quiero preguntar bien el detalle. Un aura, así como que pueden ver el color del aura de la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, o hablamos de algo muy luminoso. Buena pregunta. Mira, tú ves en la pintura que tiene un halo alrededor. Sí, claro. Digamos que, ojo,
la Virgen decidió pintar su imagen con aura incluida. Exactamente. Y fue siglos después que con maquinarias pueden ver que dentro de esa aura, en otras capas más adentro, hay más dibujos, entre otras cosas, estrellas, como con estas visiones infrarrojas. Entonces hay más dibujos y entre eso hay más estrellas, no solo las que están en la manta que la cubre, ¿cierto? Y ahí se completa absolutamente, para no dejar ninguna duda, cosa que ya no haría falta, de hecho, todo el mapa estelar de aquel momento, un cuarto para las 7 de la mañana del 9 de diciembre de 1531, cuando aparece. Sí. O sea, O sea, ¿quién se va a dar el trabajo de reproducir? Imagínate y además no podrían hacerlo, no tenían cómo hacer eso. Claro, imagínate, ya lo hubieran pintado. ¿Quién se va a dar el trabajo de reproducir las constelaciones exactas en una manta? Eso es muy y es como decir, yo voy a pintar esto para que lo descubran 400 años después, ¿ah? Claro. Y además en la posición, por ejemplo, nosotros que ya conocemos, por ejemplo, el concepto de la carta astral, que habla un poco de la posición de los planetas, que estarían alineados, en qué momento, y que tiene que ver exactamente con esa foto, por ejemplo, que es sacada hacia el cielo, como dice Carla, si tuviésemos que graficarlo, de la posición de las estrellas del manto, de la túnica que tiene puesto la Virgencita de Guadalupe. ¿Podríamos enterarnos un poco como de qué cosas la definen a ella, tal cual la carta astral nos define a nosotros con nuestra personalidad? Eso podría se traduce... Mira, porque, es muy interesante. Disculpa, estamos yo no hablando conozco de ese ejercicio, nivel de detalle, o sea, pero yo creo que alguien por ahí lo tiene que haber hecho. Yo no tengo ese dato, pero me imagino que la divinidad debe quizás elegir días, horas y fechas, no por nada. O sea, yo creo que es muy poco el azar. O sea, hasta propio Einstein dijo, ¿no? O sea, Dios no juega los dados. Lo único que sé, digamos, yo en mi experiencia matemática. Entonces, yo creo que quizás esas fechas tienen una cantidad de significados que yo por lo menos los desconozco. El sol está en Sagitario, por lo menos, ¿Y el 9 de diciembre. ¿Sí? Tiene que ver con la valentía, con el salir adelante, con el ímpetu, con el coraje, con la fuerza vital, con la energía. Mira. Ahora, yo fíjate que pienso que bueno es ese dato, porque creo que tiene que ver también con lo que planteaba Juan Andrés hace un rato de la unión. Yo creo que quizás una de las cosas... y ciencia religión, además. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que también ha sido muy compleja en relación al mundo, a la iglesia como institución, no como fe. Quiero ser muy claro en eso. Como institución, es que la iglesia se ha transformado en un ente más bien divisorio que en un ente de unión. Y cuando aparecen cuando aparecen este tipo de símbolos, tú te das cuenta que en definitiva lo que está planteado, el llamado es otro. Y son símbolos que a la tolerancia de partida. O sea, tolerancia, unión, establecer otro tipo de cosas. La verdad es que es muy, muy sorprendente. Y desde ese punto de vista, insisto, es muy bonito. Y como bien decía Carla recién, es imposible, incluso aunque alguien lo haya querido pintar, es imposible que se haya establecido la idea creativa, porque, a ver, yo sé que es difícil de entender, pero a ver, uno, dependiendo de las épocas, uno va estableciendo una cierta forma de ver el mundo. Y en esta época, de verdad, la cosmovisión, por una cosa cultural, no era la capacitada para ver todos los fenómenos que nosotros estamos viendo que tiene esta imagen. Hace 500 años. Exactamente. O sea, no estábamos capacitados culturalmente. Esto es un mundo infinito. Es impresionante también cómo estamos en la punta del iceberg, los científicos, los expertos, cada vez más. Mucho. Abre mucho debate. Salfa, ven, te invito para acá. Nosotros, aprovechando que tenemos la imagen acá en el estudio, recordarle a la gente, por supuesto, que como siempre estamos en vivo y en directo, hay algo que llama mucho la atención. Primero su expresión, ¿no es cierto? La expresión, algo quiere reflejar y comunicar de alguna manera, pero hay algo que llama mucho la atención y que tiene que ver con una información, Juan Andrés, que tiene que ver con el secreto de los ojos de la Virgencita de Guadalupe. ¿Qué tal si yo te dijera que los ojos de esta Virgen son tan reales y humanos como los tuyos y los míos, que son capaces de reflejar imágenes y que si yo las ilumino, reaccionan al igual que tus pupilas? Así de así de bravo. Y ojo, ¿ves esta mancha que está acá? Sí. En algún momento, esta pintura ha recibido ataques. Dos ataques. Dos ataques, ok. ¿Y estos ataques? No, aguántame ahí. Han sido un milagro también. Aguántame ahí porque tenemos que hacer un breve alto. Por favor, quédese con nosotros. Nos separamos brevemente y regresamos con todos los misterios de esta linda Virgencita de Guadalupe. Ya regresamos.
Estamos de regreso aquí todos achoclonaditos, nos quedamos acá al lado de la Virgencita de Guadalupe y lo que estamos escuchando de fondo, ya me imagino que lo reconoce de inmediato, es Luis Miguel del álbum Amarte es un placer, con la canción, título de la canción, me sentí como Viña del Mar en algún momento, O tú o ninguna. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación con la Virgencita de Guadalupe? Es que dicen, bueno, fue desde el 99, que habría sido su inspiración máxima. Paso a leerles la letra y sabes que leyéndola bien detalladamente tiene mucho sentido, sobre todo en la primera parte. Y además de eso él ha sido parte de conmemoraciones a la Virgencita de Guadalupe, cantando particularmente esta canción. Entonces ahí agarra mucho más de sentido y sobre todo paso ahora a leer parte de la letra. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Ahí claramente es una... Claro, pues ella está mirando hacia abajo. Claro. O sea, como muchos, ¿no? Que la van a visitar. Solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Aquí también, no es que el pelo también, digamos, o sea, también se ve. No es la típica representación de la Virgen María. Sin pelo, claro. Está sin pelo y que está cubierta totalmente. Aquí también se me hace muy similar a la verdadera historia. Solo hay una nuevamente. No tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Y así, bueno, sigue parte de la letra de la canción, pero ese me pareció, ese extracto de los que más me hizo sentido, fíjate. Además, y muchos se la ha tienen esa interpretado teoría. en ceremonia religiosa, dedicada a la Virgen de Guadalupe, a no dudar. Sí, ese sería como el dato que tenía que mencionar Juan Andrés. No sé si se compara la información que tiene usted. Tiene que ver, obviamente. Bueno, sigamos con los datos, sigamos con los milagros que incluye este milagro en sí mismo. Estábamos viendo de que las estrellas en el manto representaban las constelaciones precisamente de la fecha y hora, día de su aparición. Y que con el paso del tiempo, a través de rayos infrarrojos, pudieron que ver en la parte que está su aura, hay más estrellas ocultas y con el paso de los siglos se pudo recién revelar y que completan el mapa estelar de ese mismo instante en la historia de la humanidad. Pues bien, vamos ahora, mira, acá hay dos datos. Con el primero me voy a ir piano, porque algunos documentales lo contemplan y otros no están tan seguros. Se dice que hay dos grandes razones para que esta pintura, obviamente por razones de cuidado, esté en altura y con un súper vidrio doble reforzado, antibala y todo lo que tú quieras, que es para cuidarla. Pero también dicen que es que para que la gente no haga un ejercicio que antes se hacía mucho y que al parecer se perdió en la historia, y es que si a los ojos de la Virgen, que de hecho está ella muy solemne, mirando hacia abajo, con los párpados medio entrecerrados, ¿cierto?, que si uno le aplica luz directa, se genera un efecto donde las pupilas se dilatan o se contraen según la cantidad de luz que hay. Refracción, efecto de refracción. O sea, sus ojos están vivos. Es como diciendo, ok, yo hice un milagro en 1531, pero yo sigo viendo a través de estos ojos. O sea, yo a todas las personas que van a la iglesia y que me miran, yo le devuelvo esa mirada. Y sigo haciendo milagro. Y sigo haciendo milagro, exactamente. Pues bien, acá hay otra cosa que es impresionante, y esto se descubrió muy recientemente. A ver, hay un efecto óptico que todos nosotros tenemos que se llama el efecto Purkinje-Samson. ¿Qué significa? Quizá a usted le ha pasado que usted se ha sacado una foto muy cerca de sus ojos, ¿cierto? Y se forman tus ojos como espejo. O sea, si yo le saco a tus ojitos, Camila, una foto muy cerca, podría verme yo. Claro, como el reflejo. Como el reflejo de ahí. Ahora, como todo espejo, obviamente, se genera como una especie de inversión de la imagen, ¿cierto? Ese es el efecto que se da en el ojo humano. ¿Qué es? Ahí está explicado claramente. Cómo se ve, obviamente, al pasar por este lente que serían los ojos humanos. Tanto fue la indagación de esta pintura preciosa, un milagro. Hay un nombre que me gustaría que usted no se olvidara, que existe en el mundo cristiano 3, y no más que 3, pinturas no hechas por el hombre y creadas por la divinidad misma. Hay solo 3, y esta usted la puede ir a ver. Usted va a México y usted puede visitar. ¿Por qué encuentro tan importante esto? Porque hay gente que pasa toda una vida creyente, pero por ahí dicen, me encantaría ver un milagro igual. Usted puede ver un milagro. Usted viaja a México y usted al norte de la capital, usted puede ver esta pintura y usted, que no le quepa la menor duda, que está viendo una pintura hecha por la Virgen. O sea,
Usted se murió y vio un milagro. Así Una nomás. aparición. Vio una aparición. Es una aparición. Así como el indígena que se le apareció, usted va a ver una aparición que, digamos, persiste hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Comenzaron a ver cuando notan que los ojos de la Virgen están tan vivos como usted que está en la casa o como nosotros acá presentes en el estudio, que sus pupilas se dilatan, y de repente comienzan a hacer un acercamiento con microscopios electrónicos. Ya. Y se dan cuenta que en el interior de los ojos de la Virgen ¿qué cosas es? hay imágenes. Imágenes. Está la foto, por así decirlo, de que cuando Juan Diego tira el ayate para mostrar las flores, las rosas blancas que obró por milagro la Virgen, Sí. y dicen, hay una pintura de la Virgen ahí, en esa primera mirada, todos los que estaban alrededor mirando esto, Quedaron plasmados en el disco. En la mirada de ella. Sí, no, es una cosa tremenda. No te creo. Está hasta el traductor, porque tenían un traductor del Exactamente. idioma mexica, que es lo que Exactamente. hablaba Juan Diego. Toda la razón. Aparece ahí. Todos los que estaban presentes, y incluye, creo, a una persona más en este sentido de unificación, con sus manitos de dos colores, una más morena, la morenita también le dicen a esta Virgen, y otra blanca. Esto es lo que vino la Virgen a decir. Ustedes, sí, son cristianos, ustedes vienen de Europa, del viejo continente, pero ustedes me respetan a esta gente. Yo a esta gente la quiero. Claro. Ha llegado el cristianismo a este continente recién, 1492, llega Colón, y esto es 1531, la nada, pero ustedes me los respetan. Sí, yo porque quiero yo los que los pueblos represento. se unifiquen. Y ellos, Sí. yo los voy a cuidar. Imagínate, Y o sea, Salfa, que, o sea, Bello, pero... bonito. Sí. Lo más impactante es que esas imágenes son milimétricas, porque el Exacto. tamaño de la pupila Imagínate, es muy aquí se chiquitito, no es nota ni muy siquiera un poquito. centímetro. Sí. Y aparecen personitas ahí si tú lo agrandas. Exacto. Y eso es lo que aparece con el efecto que decías tú. Claro. El Purkinje Samson. Purkinje Samson. Claro, aparecen más pequeñitas de arriba, más anchas en el medio y más delgaditas abajo, como si estuvieran reflejadas realmente en la pupila de ella. Exactamente, fíjate que grandes enciclopedias que han hecho lo más nítido en términos de fotografía lo describen con absoluta claridad y uno no le queda duda alguna. Sin embargo, expertos se han referido a este tema en particular de uno de los tantos detalles que todavía nos queda para mostrar los infinitos milagros y simbolismos que tiene la pintura de la Virgen de Guadalupe. Dice así con respecto el efecto que hay en sus ojos. Mira. El ingeniero peruano José Aste Tonsman, retomando algunos estudios efectuados en los años 60, según los cuales en los ojos de la Virgen estaban presentes figuras humanas, hace un descubrimiento excepcional. Digamos, el primero que yo descubrí que me llamó mucho la atención es un indígena que está sentado con las piernas cruzadas, como lo hacían en esa época los mexicas. Tiene muchísimo detalle. El indígena que está sentado tiene una argolla en la oreja. El grosor de la argolla es más delgado que un cabello. El profesor también individualizó la que debería ser la figura del obispo y que corresponde perfectamente a algunas pinturas de la época en la que hay retratos de Juan de Zumárraga. Este y otros detalles seguiremos analizando, pero antes tengo una pregunta para ti, Cami. Tú, ¿qué tipo de marcopolista te consideras? Yo soy de las extravagantes. Una de esas marcopolistas que incluye las papas fritas Marco Polo como ingrediente, pero de otras preparaciones. Por ejemplo, en los sándwiches, ensaladas, pizzas, tacos, etcétera. Es que me encantan. A ver, es que los marcopolistas son fanáticos del gran sabor de las papas fritas Marco Polo. ¿Cómo no? Siempre tienen en su mano, en su boca, una de todas sus variedades. Hay caseras, americanas, rústicas o terras. Papas fritas, Marco Polo, todas diferentes, todas ricas. Y en la Santa Qué Verdad de rico. Massaste. Muchas gracias, Marco Polo. Muchas como gracias, siempre. Marco Polo, que a esta hora se re que te agradece. Sí. Ok. Este científico descubre, como decíamos de manera impresionante, que hay 13 figuras humanas y que de cierta manera representan como una fotografía, una instantánea al momento en que la Virgen por primera vez abre los ojos cuando sacan esta cantidad de rosas blancas, que es el segundo milagro que ella hace con el indígena Juan Diego, y aparece ante los ojos estupefactos de todos los que estaban ahí presentes esta imagen de la Virgen. Dicen que Y se ella veía hasta el le saca la obispo foto. en Se ve, los ojos se de ve la hasta el obispo. Virgen. Entre las imágenes que se ven, se ve un sirviente, un joven que
vendría a ser, como decía la Carla, el traductor de Zumárraga, para traducir lo que decía Juan Diego, la imagen del mismo Juan Diego con una tilma alrededor del cuello. Se ve una esclava negra, una familia indígena, incluso con padre, madres, hijos y abuelos. Vale decir, no solamente tiene que ver con quienes están alrededor al momento que es revelada esta imagen, sino que es como, así los quiero, en familia, generaciones. Quiero un abuelo acá. Quiero que en esta iglesia hayan ancianos, hijos, padres, y los quiero a usted, señores curas, y quiero a estas personas que nacieron en esta tierra y que hoy día ustedes les traen la palabra y que no me los traten menos que ustedes. Y el contraste Notable. Social, además, que hay, ¿no? El obispo con mucho Cultural, poder, todo. claro, y vemos a este niño también muy humilde, muy esperanzado, llevando un mensaje de parte de la mismísima Virgen de Guadalupe. O sea, acá también hay contraste, pero por donde se le mire, o sea, absolutamente. Es muy enriquecedor. Y volvamos a decirlo, esta pintura tiene mucho simbolismo, pero un solo mensaje: religión, reunificación, unámonos, no nos separemos más, respetémonos entre todos, todos somos parte de un mismo creador y entiéndanlo de una vez. Y si tuviera que jugármela por algo, es más un tirón de oreja a la institución, porque la indígena no tuvo ningún problema y recibió esto de buenas a primeras. Son los otros los que tuvieron que hacer 3 milagros que quizás no hubieran existido, no hubieran sido necesarios si de buenas a primeras lo hubieran creído. Así que hasta ese punto yo históricamente agradezco, digamos, la porfía del obispo, porque hoy día, como insisto, podemos ver este milagro en vida. Oye, y hay otro elemento que yo quiero destacar desde el punto de vista como de la historia del arte, en realidad. La perspectiva recién se descubre, porque usted no lo crea, quizá usted ya tiene otros ojos, pero la perspectiva en el ámbito pictórico, o sea, lograr la tridimensionalidad en un plano bidimensional, se descubre recién a principios de 1400. O sea, tiene poco tiempo y se descubre en Europa. El arte indígena en Latinoamérica obviamente no buscaba la perspectiva, al contrario, tenía figuras más bien rígidas y hieráticas, planas. Si nosotros pensamos en 1531, la idea de que algo tenga perspectiva establece también desde la perspectiva, valga la redundancia, ya cultural, es que algo tiene profundidad. Claro. O sea, esta imagen no solamente establece la idea de todos los milagros que nosotros estamos desarrollando y estamos viendo en este minuto, sino que también establece la idea de la necesidad de tener una profundidad intelectual, visual, cultural. No es menor, no es menor la representación, insisto, porque si hay alguien escéptico que está viendo este programa y que dice, bueno, pero esto... A ver, así todo es milagroso todo lo que está representado acá. Y es milagroso incluso es una contradicción en que esta figura sea con perspectiva. Claro, es como una muy linda metáfora, exactamente, ¿no? Siempre es una muy linda metáfora. Es una muy linda metáfora como de vida, ¿no? Hay una enseñanza muy heavy acá. Exactamente, y eso yo creo que es tremendamente interesante. Y desde ahí yo creo que uno tiene que empezar a observar cómo se desarrolla también desde la perspectiva cultural estos elementos que efectivamente, como bien dice Juan Andrés, como también nos ha dicho Carla con los datos que nos da, es que, a ver, incluso si usted cree que es obra humana, igual es un milagro humano en sí misma. Además, o sea, de verdad es precioso de todo donde lo que venga es de divinidad absoluta. Claro. Y además de todos los milagros en sí mismos que tiene la imagen de la Virgen en el ayate está documentada también la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y no en la Biblia, que algunos podrían pensar es un tema católico nomás. Hay un libro de relatos que cuenta toda la historia que se llama el Nican Mopowa. Exacto, que está en el idioma original. Está en idioma náhuatl, que es el idioma azteca. Cuenta, ¿no? Aquí se cuenta. Y aquí ahí está cada uno de los detalles de lo que le sucedió a Juan Diego, de lo que le pasó al obispo, y se suman muchos escritos de personas cercanas a Juan Diego a quienes él les contó la historia, entre ellos el traductor, y que traspasaron décadas y fueron juntados y reunidos en un documento oficial que es el Nican Mopowa, que todavía se puede encontrar y está traducido al español. Y existe, o sea, uno podría acceder a ese puede descargar incluso, porque está para toda la gente. Mira qué interesante. Pequeño detalle, algo que no se me puede quedar en el tintero. Cuando intentaron imitar esta pintura, así como, ojo, ya me voy a ver de qué está hecho, con qué lo pintaron, que eso es como, te pasaste. Ojo, que eso es el remate. ¿Qué es lo que pasa? Empezaron a decir, oye, ya, pero igual sigámoslo haciendo. Duran 7 años las pinturas. Entonces empezaron a decir, pintémoslo en la misma tela que es la original.
Pintaron en la misma tela. O sea, en una igual, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que la pintura, con sus colores de originales, duran 7 años. Sí. Pero dijeron, ya se destiñe, pero bueno, igual se ve, dejémosla. Los ayates duran 30 o 40 años. Esta pintura, en el mismo ayate original, todavía está y tiene casi 500 años. Claro, eso los ayates, voy a decir, esta polera, ¿cierto? Claro. No dura 40 años, después está el sol, se hace añico. Claro. Esto ha durado más de 500 años. Y ese tipo de tela no dura más de 40 años. Y entonces tuvieron que hacerla varias veces porque finalmente se desintegraba por completo. Ya está probadísimo. O sea, está probadísimo. Sí. Ahora, vamos respecto a los ataques. Y por favor, queridos amigos, los quiero invitar una vez más a la pintura porque quiero mostrarles un detalle muy en particular que está acá. Fíjense. A ver. Remontémonos muchos años después. Esto fue en 1531, ¿cierto? La aparición de la Virgen, el 9 de diciembre, y es el 12, donde ella se aparece en esta pintura. El 9 se aparece así como ella, como una imagen celestial, flotando sobre este descampado, ¿ok? En 1785, ya la pintura está reconocida, es adorada, se hacen procesiones, viene gente de todas partes del planeta, las grandes esferas de la Iglesia Católica vienen a rendirse, a arrodillarse, digamos, para que esta Virgen, en esa mirada hacia abajo, les corresponda, digamos, y les devuelva el saludo y la mirada. En 1785, tratando de limpiar parte de un marco que le habían hecho a esta pintura, el tipo la manipula, que era, digamos, un caserito que tenían ahí, que era el encargado de limpiar, de lustrar los bancos de la iglesia, todo lo demás. Él siempre le pasaba el plumero a la pintura y todo lo demás. Y a él se le ocurre la genial idea de ocupar un disolvente potente que estaban recién tan de moda, y empieza a limpiar y se le va el frasco encima. Atención, en esta misma imagen que tenemos ahí. El chorreo del diluyente cayó en toda esta parte. Cresta. No fue menor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa con un diluyente, la pintura se fue a las pailas y obviamente se echó a perder la tela de fondo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos esta pintura, la que está colocada, ¿cierto?, en la iglesia, la que hemos mostrado, la que obviamente aquí la tenemos representada, dice, ¿qué hicieron entonces? ¿La restauraron? Tuvieron que traer un experto, chuta, ¿cómo era? ¿La volvieron a pintar? No. Esto es impresionante. O sea, esto es imposible. ¿Qué? La pintura, con el paso del tiempo, se iba regenerando sola. Se volvió a pintar. No y solo queda esto. Esa manchita que vemos ahí. Esa manchita que está aquí, es lo que queda de algo que cubría más o menos esta cadera. O sea, no tocó a la Virgen el diluyente. Y con el paso de los años, se tomó su tiempo, se fue repintando. Y fue deshaciendo el diluyente. Eso te iba a decir. Y lo faltante, ¿no? Porque lo que acabo de decir es imposible. No. Es que es una locura. Y el soporte, porque yo entiendo que este soporte, esta tela, es como una especie de saco de papa. Por ende, es una fibra. Fibra de Maguey. Ya, piensa, eso se tiene que haber diluido también. O sea, los diluyentes son muy fuertes. Es muy fuerte. O sea, se restaura todo. O sea, se volvió a repintar. Milagro. Se volvió a regenerar. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Eso tiene que ver cuando le cae ácido. Ahora eso fue casual. Sí, claro, bueno, obvio. Sin embargo, la fecha, en 1921, esto es heavy también. Esto ha pasado en otras oportunidades. 1921. 1921, pero nunca de manera tan categórica como que les voy a contar ahora. Un activista que está contra el clérigo, que está enojado por la iglesia. Bueno, razones, digamos, a lo largo de la historia pueden haber muchas, digamos. Pero este hombre consideraba que la iglesia, como decirlo, era nociva, digamos, para el pueblo. O sea, estaba enojado y consideraba que en un movimiento terrorista, sociopolítico de su parte, lo mejor que podía hacer por su pueblo era aniquilar a la iglesia. Como él, así como se ataca a las Torres Gemelas, porque no solamente son solo 2 edificios grandes. Es el símbolo. Es un símbolo, ¿cierto?, del libre comercio del mundo occidental y todo lo demás. ¿Sabe qué manera de pegarle, pero en las canillas, y romper y doblegar a la iglesia católica? Que es matar al símbolo más perfecto pintado por la divinidad misma, que es el cuadro de la Virgen de Guadalupe en este saquito ayate. ¿Sabes lo que hace este gallo? O sea, no lo voy a juzgar, simplemente voy a hablar de la dimensión de lo que él hace. Agarra 29, no me quiero equivocar. Sí, 29 cartuchos de dinamita. ¿29? 29. ¿Ya? Los amarra
¿Por qué? Ve que no hay nadie, digamos, hay unas personas que están ahí, todavía no se inicia la misa. Era un momento tranquilo y la pone, por ejemplo, aquí está, más o menos por acá está el altar, ¿cierto? Antes cuando estaba a la altura la ponían como acá, exactamente. Desde allá empiezan los bancos. Acá más o menos, acá hay un crucifijo de bronce que está acá, que es de este porte, de una cosa muy grande, con el que oficiar la misa pone acá, aquí, de aquí a acá, 29 cartuchos al lado. 29. Los prende y bueno, más o menos quedó en pie como el 60% de la iglesia, digamos. Reventó todo. Quedaron todas las mesas, que son estos grandes sillas donde uno se hinca para rezar o se sientan los bancos, quedaron astillados todos hasta el fondo. La cruz de bronce quedó doblada hasta atrás, todavía se conserva de esa manera. O sea, quedó así. Hay, obviamente, un depositario que es de mármol, que es obviamente fino y es tremendamente duro, ¿cierto? Pesado, muy pesado. Ya, bueno, no quedó nada, tuvieron que mandar a hacer otro porque quedó pulverizado. Y ojo, no es para menos, si un cartucho de dinamita lo hacen, digamos, para abrirse paso en una cantera. Este gallo, para que no ocupiese duda, puso 29. ¿Sabes lo que le pasó al cuadro? ¿Qué le pasó? Ya, no voy a tratar de no exagerar. ¿Ya? Nada. Quedó igual. Intacto. Espérate, no un poquito, nada. Nada de nada. Todo alrededor es humo, destrucción, madera astillada, una cruz de bronce gigante doblada, todos los vitrales rotos, digamos, quedó un forado donde uno podía entrar ya no por la puerta principal, sino por los lados de la iglesia. Y a esta pintura no le pasa nada, no un poquito, nada. 1921. Impresionante. O sea, pucha, lo que pasa es que eso se olvida, porque en aquel tiempo, donde había, digamos, un mayor fervor, una fervorosidad religiosa, a nadie le extraña, pero hoy día esas cosas yo a veces las subrayo, porque esas cosas no pasan a cada rato. En ese tiempo uno como que aceptaba de mejor manera y uno decía, obvio, pues si es la Virgen. Claro. Bueno, hoy día no es tan obvio eso. Y eso es un mensaje también, porque de partida es un milagro en sí mismo, un milagro nuevo. Y es un mensaje también para los creyentes, para los fieles devotos de la Virgen, de que nada es imposible, de que ella se mantiene intacta, pase lo que pase, y ese es como el gran mensaje que quieren escuchar las personas, de que las cosas se pueden dar igual y de que contra toda lógica, contra la física. Lo increíble es que hasta el día de hoy, o sea, posiblemente pasara algo, Dios lo quiera, ¿no es cierto? Pero algo de esas... Claro, no hay que tentar a la suerte, de esas más o menos características, porque nada está libre, no hay lugares que estén muy privilegiados o a nivel, digamos que es igualdad. Pero parece que sigue mostrando un mensaje hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuenta? O sea, ahora, lo que tú dices es bien importante, pareciera que ese mensaje persiste en casi 500 años, porque todavía no entendemos. Todavía hay división con nuestros pueblos originarios. Ojo, digamos las cosas como son. Ellos son los dueños de sus tierras. Si nosotros llegamos, digamos, nosotros somos herederos, nacimos acá, todo lo que queráis, pero no siempre hay el debido respeto a quienes son los dueños originales de las cosas. Yo creo que tú estás diciendo efectivamente. Guerra, nos seguimos matando entre nosotros, desde esa base y las divisiones, Ku Klux Klan, todo lo que ya sabemos, y ella representa todo lo contrario, y hasta el día de hoy sí. Y hay algo, fíjate, que lo que plantea Carla, que yo creo que es súper bonito, que es esta idea de que en definitiva la fe, y aquí yo quiero ser súper claro también, no estoy hablando solamente de la fe católica, estoy hablando de la fe. Yo creo que la fe es incorruptible. O sea, que es esta idea que plantea Carla, que me parece una muy bonita metáfora, que en definitiva cuando una persona tiene fe, ojo, fe en lo que sea, no, por eso digo, voy más allá de eso, sino que es el creer, el efectivamente tener una fe ciega en ciertas cosas que incluso pueden ser muy mundanas, pero que eso es incorruptible, eso no se puede corromper. Y eso yo creo que es súper bonito, es súper bonito como metáfora, es súper bonito como metáfora, porque insisto, yo creo que además la Virgen de Guadalupe se ha transformado en un ícono que va más allá de la fe católica, y eso también lo encuentro muy bonito. Yo he conocido gente que de verdad no profesa la fe católica y sin embargo tiene una relación
incluso desde lo estético, si quieren, con la Virgen de Guadalupe, pero eso ya también desarrolla algo muy interesante. Tiene méritos pictóricos en sí mismo. Todos. En la ropa, en chaquetas, Sí, eso o que sea, puede sonar bien frívolo, pero proyecto en imagen de igual manera. Y la verdad es que sí, bueno, de los souvenirs clásicos, ¿no? Si tú vas a visitar ese lugar tan turístico, por supuesto que muchos compran. Pero hoy en día es parte de un estampado como de moda, o sea, hay algo que sigue hasta el día de hoy. Claro, es bello per se, digamos. La aman. Bueno, nosotros hemos hablado de que está pintado en una tela que no dura más de 40 años y esto lleva casi 500. Sí, casi 500. Que las tintas, así de las mejores técnicas, hasta el día de hoy duran más o menos 7 años sobre ese soporte y esto tiene casi 500 años. O sea, piensa, perdón, para darte un dato, la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel desarrolló toda una técnica de óleos con claras de huevo y no sé qué otra cosa para que duraran, la Capilla Sixtina ya se ha restaurado y se ha tenido que trabajar varias veces para mantenerla como usted la ve, que efectivamente es original, recuperar los colores. Lo mismo ocurre con el fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Claro. O sea, lo que quiero decir es que gente, comillas, más evolucionada, que además desarrollaba efectivamente un trabajo pictórico desde lo químico, o sea, hacía todo un análisis para que perduraran estas imágenes fervientes y cristianas en el tiempo. Así todo ya han tenido que ser restaurados más de alguna vez. Ya, que notar lo que acaba de decir. Usted acaba de nombrar dos genios del Renacimiento, Miguel Ángel, cierto, y Leonardo da Vinci, que era un montón de cosas además de pintor. Genio, usted lo acaba de decir. Un genio, absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tratan de entender, ya todos sabemos que el milagro lo pintó la Virgen, pero bueno, nunca está de más explicarle científicamente a las personas cuáles son los secretos racionales o transmitibles desde la lógica de cómo esto es posible. Y convocan a alguien, al señor Richard Kuhn. ¿Quién es Richard Kuhn? Richard Kuhn es un premio Nobel de Química. Mira. Que, entre otras cosas, es experto también en pintura antigua. Y a él le piden dos cosas. ¿Qué utilizaron para pintar eso? Y cómo son los trazos, porque uno cuando los analiza dice, las pinceladas eran hacia afuera, hacia acá, cargaba acá el pincel. Si es que lo pintó con un pincel, le preguntaron. Claro. Se lo pintó con un dedo, todo, porque ¿con qué pintaron esto? ¿Con qué tipo de pintura y qué técnica utilizaron? Exacto. Perfecto. Se la pasaron. Él generalmente se muere en esto unos 5 días. Y cuando ya pasaban 2 semanas y él no tenía respuesta, le preguntaron qué onda. Le dijeron, es que, ¿saben qué? Me estoy preparando para mí mismo darme una respuesta antes de dárselo a ustedes. Y finalmente, esto es lo que le dice a todo el mundo. Premio Nobel de Química. Atención. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. Claro, que es propio del tiempo, se va oxidando, se deteriora, ¿para qué decir la tela? Abro comillas, Richard Kuhn dice, es que es largo, pero en resumen dice, bueno, ahí ustedes ven lo que dan con mi dato, pero hasta lo que yo entiendo, si tengo que llevar esto a procesos químicos, de qué está compuesto esto, esto no tiene origen terrestre, no sé lo que es, no sé de qué está pintado, no tengo sabemos el pigmento. Claro, no está, digamos, en la tabla periódica de elementos, no sé lo que es. No es óleo, no es témpera, y por tierras. otra parte, si ustedes preguntan qué técnica, no parece tener intervención humana porque no tiene trazos, es como que ¡pum!, quedó impregnada, es como que no fue dibujada, aparece por completo y de una sola vez, y dice, por lo tanto, o sea, porque si ya se dieron cuenta, no tengo explicación para este estampado, no sé cómo se hace y lo único que sé es que es imposible de reproducir. O sea, dice que no es de la Tierra, lo dice este premio Nobel de Química Derecho a Tiempo. Y ahí nace un término, para que ustedes lo investiguen, esto es muy interesante, que son los aquerotipas. Los aquerotipas son algún tipo de obra de arte, pintura, dibujo, algo así, que ha sido categóricamente considerado como no hecho por el hombre. En el mundo cristiano hay 3. La Virgen de Guadalupe, primerísimo en primer lugar por todo lo que conlleva. El manto sagrado de Turín, que todavía siempre se cuestiona que sí, que no, que sí, pero finalmente siempre gana que no se sabe cómo se hizo. Y el tercero, algo que se habla muy poco, que es la Verónica.
La Verónica está citada en la Biblia, que es cuando Jesús está con la cruz y le ponen para secarle el sudor y la sangre. Y en el pañuelo queda la imagen, el rostro de Jesús perfecto. Eso se exhibe, eso está en una iglesia, muy poco se habla y no lo muestran casi nunca. Ese se llama La Verónica. Son 3 aqueratipas que son reconocidas por el mundo cristiano y producto de los cristianos. Pero, y ya hay un tema ahí. Deberíamos hablar de la Deberíamos hablar de tanto el manto como la Verónica, que nadie ha hablado. Hablemos. Y ahora viene algo que es genial y que lo tenía guardado. Otra cosa más. La morenita, además de los ojos, además de la cosa estelar, de que se repara sola, etcétera, etcétera. Esto lo tengo que leer directamente. El doctor Philip Callahan, biofísico de la Universidad de Florida, en el año 1979 estaba utilizando también tecnología infrarroja y descubre algo. Otra vez le daba cosa comentar lo que había descubierto y finalmente entrega el informe así nomás. El cuadro, no importa cuál sea la época del año, tiene una temperatura. Eso yo lo había escuchado. Que se va de los 36,6 y los 37 grados. ¿Ustedes saben qué es 36,6 y 37 grados? La temperatura... Es la temperatura promedio humana de un ser humano. Sí. O sea, está viva. Esta pintura, dígalo por favor. Está viva. Está viva. Esta pintura... Bueno, está, ¿qué más te puedo agregar? No sé qué va a decir. O sea, no sé qué más se puede agregar. Tiene temperatura. Eso es lo máximo. O sea, es algo precioso. Es que se mantiene en el tiempo esa temperatura. Sí, no importa el clima, digamos, la época de la estación. Vuelvo a explicar de nuevo. Quizás muchas personas, cristianas, no cristianas, como ha explicado Jaime, finalmente digo, usted quizás espera toda una vida para ver un milagro. Y usted puede ver, si usted junta plata y puede ir a la Ciudad de México, ¿cierto? Puede ir a la capital y usted después se toma un bus, va al norte, ni tan lejos queda. Usted puede ver un milagro, que es ver con sus propios ojos esta pintura. Finalmente, el doctor Fernández, otra persona más que quiso intervenir en su estudio, después de varios exámenes, ¿cierto? Él comienza a hacer mediciones de la ropa, cómo está abultada, de las dimensiones, de la perspectiva, y él llega a una conclusión que dice, de verdad, y entrega una serie de detalles de por qué es así. Esta imagen es de una mujer, dice así, una persona que trata de tomar distancia, no la cosa virgen, pero que al menos lo que es ese dibujo, así lo dice él, así muy frío, es de una madre que está a punto de dar a luz. Acuérdense, el 12 de diciembre, que es cuando aparece esa pintura, y luego el 25, que es la fecha histórica que tenemos, que cuando nace Jesús es porque estaba a pocos días de parir al Hijo de Dios. Y por eso su expresión también, ¿no? Por eso su expresión. Puede ser. O sea, qué mundo. Ojo, te digo la verdad, abajo hay una luna, hay un ángel, hay más cosas y podríamos seguir toda la noche. Infinitos. Pero yo creo que al menos probé mi punto. Eso es un milagro y no hay nada más que decir. Tal cual. 1:28 ya. ¿Qué pasó? Queríamos aplaudir. Aplaudamos. Con la Virgen. Qué bonito tema. Fue un tema precioso. Oye, buen tema se pasó. Es que emocionante. Bien, bien. Es para celebrar.